este video que va a tratar sobre el movimiento de las plantas, el tropismo, que va a ser dirigido por mi compañera Laurel Saurit, Ani Montaño y mi persona, Jerry Rodríguez. Ahora bien, este es un tema muy interesante porque vamos a entender cómo seres vivos que no se pueden desplazar también tienen movimientos para sobrevivir en el medio ambiente. Aunque las plantas no se pueden ni mover ni desplazarse como los animales, ellas también tienen movimientos lentos que les permiten adquirir los nutrientes necesarios para su supervivencia. Este movimiento lo conocemos como el tropismo. Aquí también se va a utilizar la hormona vegetativa, la auxina, y dentro del tropismo tenemos movimientos como el fototropismo y el geotropismo. Vamos a hablar sobre su mecanismo y investigaciones anteriores sobre estos. Ahora bien, vamos a hablar sobre el tropismo. ¿Qué es el tropismo? Son movimientos de las plantas que realizan permanentemente a través de estímulos como el sol, que cuando pega de un lado de la planta hace que el crecimiento se dirija hacia él. También otro estímulo sería la gravedad, que hace que las raíces de las plantas crezcan hacia dirección hacia el centro de la tierra. Pero este movimiento del tropismo no se da así porque sí, sino gracias a una hormona vegetativa como la auxina. La auxina la podemos encontrar más que todo en las puntas de los tallos y las puntas de las raíces. Lo que hace es que cuando estas se encuentran en las puntas de las raíces, se dirigen hacia la dirección de todas las plantas, que lo que hace es que esta controla el crecimiento y la dirección de las raíces y de los tallos. Pero esta auxina tiene un mecanismo para poder hacer esto. ¿Qué es lo que pasa? Aquí tengamos en cuenta que es la célula vegetal, donde la auxina se encuentra en la membrana plasmática. Ella va a estimular a una bomba de protones. Lo que hace es que esta expulsa protones hacia la pared celular, volviendo esta más ácida. Esta acidez lo que hace es que va a romper los tejidos de la celulosa, activando una enzima llamada expansina. Cuando esta pared celular lo que hace es que se vuelve blanda, el agua entra por ósmosis, volviendo la célula con una presión interna o una turgencia, lo que hace que la célula se expanda, lo que se conoce como elongación celular. Por esta razón, la auxina es muy importante porque es la que hace el dirigimiento del crecimiento de las plantas, aunque cuando la encontramos en un mecanismo, lo que hace es que puede inhibir el crecimiento de las raíces. Hola, mi nombre es Ani Montaño y seguiremos con lo que es el fototropismo. Aunque las plantas no caminan ni se desplazan como los animales, estas también presentan movimiento. Estos movimientos son lentos pero muy importantes, porque las pueden orientar hacia lo que en realidad necesitan para sobrevivir. El fototropismo es el movimiento de las plantas en respuesta a la luz. Si alguna vez han visto una planta en una ventana, habrán notado que el tallo y sus hojas crecen hacia donde entra la luz del sol. A esto se le llama fototropismo positivo, ya que el tallo se orienta hacia la fuente luminosa. En cambio, algunas raíces o partes subterráneas pueden mostrar o pueden presentar fototropismo negativo, creciendo en dirección contraria a la luz para mantenerse protegidas. Si la luz del sol entra del lado izquierdo, la planta hará una curva hacia ese lado, por donde entra la luz del sol. Si la luz del sol entra de una manera recta, como lo pueden observar en la imagen, la planta, su crecimiento será recto hacia donde está partiendo o donde está entrando la luz del sol. Y si la luz del sol entra del lado derecho, la planta da una curva por donde está entrando la luz del sol. Bueno, seguimos con lo que es el mecanismo del fototropismo. Ustedes aquí se preguntarán, ¿y cómo sucede esto? Aquí es donde entra mi amiga la auxina. Cuando la luz llega desde un solo lado, la auxina se mueve hacia la parte más sombreada del tallo, digamos que la parte más oscura del tallo, ya que aquí de ese lado las células crecen más rápido, permitiendo que el tallo se curvee hacia la luz, para que éste pueda captar la energía solar posible para hacer fotosíntesis y producir su propio alimento. Aquí se los explico más detallado. Como ven, las auxinas están amontonaditas, pero cuando llega la luz solar, estas se desplazan hacia un lado del tallo, hacia un lado del tallo. Y aquí las células crecen de una manera más rápida, permitiendo que el tallo se curvee hacia la luz, para que éste pueda captar la energía solar suficiente para poder hacer la fotosíntesis y producir su propio alimento. Como lo dice acá, auxina igual auxina, menor elongación de células, más auxina, mayor elongación de células. Antecedentes históricos del fototropismo, este fenómeno no es nuevo. En el siglo XIX, Charles Darwin y su hijo Francis Darwin estudiaron
estudiaron este comportamiento en plantas de avena y descubrieron que la punta del tallo es la encargada de percibir la luz. Más adelante, Boyce y James en 1913 demostró que desde la punta del tallo hay una sustancia que hacía que el crecimiento fuera desigual. Y finalmente, Fries-Wayne en 1926 identifica esa sustancia, que es mi amiga leucina, la hormona que regula el crecimiento y la curvatura hacia la luz. Hola, mi nombre es Laire Saurit y yo les voy a hablar del geotropismo o también llamado como gravitopismo. Este proceso da respuesta a la gravedad, ya que las raíces presentan un geotropismo positivo porque crecen hacia abajo siguiendo la gravedad, mientras que los tallos presentan un geotropismo negativo, lo que es contrario a la gravedad, buscando la luz solar. Gracias a esto, las plantas pueden anclarse firmemente al suelo y al mismo tiempo elevar sus hojas para recibir la luz solar. Ahora bien, hablemos del mecanismo del geotropismo. Más tarde, con el desarrollo de la microscopía, se descubrió que en la punta de las raíces existen células especializadas llamadas estatolitos. Dentro de ellas hay pequeños granos llamados estatolitos que se mueven según la dirección de la gravedad. Cuando los estatolitos se acumulan en la parte interior, indican la dirección hacia abajo. Esto provoca que las auxinas se distribuyan acumulándose en la parte interior de la raíz. Ahora les explico más detalladamente el crecimiento de la raíz hacia el centro de la tierra. Esto se da gracias a la gravedad que orienta a los estatolitos hacia abajo, lo que provoca el flujo de la auxina que permite que en la parte superior del tallo esta crezca más y en la raíz crezca siempre hacia abajo, lo que le permite a la planta, fijarse a la tierra. Antecedentes históricos del geotropismo. El proceso de geotropismo fue estudiado desde hace mucho tiempo, desde 1806, por el científico Kit Knight. Este científico demostró que aunque las semillas fueran colocadas en distinta posición, las raíces siempre crecían hacia abajo. Aquí le podemos explicar más claro el proceso del geotropismo con base a lo que dijo Kit Knight en 1806, que colocó semillas en diferentes posiciones y aquí pudimos obtener que se dio un geotropismo en la raíz positivo gracias a la gravedad y aquí en el tallo se dio un geotropismo negativo, ya que va en sentido contrario a esta buscando la luz solar. Como hemos visto, las plantas no se desplazan ni se mueven como los animales, pero también tienen movimientos para poder activarse o sobrevivir en el medio ambiente. Gracias a la auxina, se activan los estímulos como la luz y la gravedad. Como vimos anteriormente en los ejemplos del geotropismo y fototropismo, esta hace que las plantas se adapten a las condiciones ambientales. Esto no solamente nos ayuda a comprender los procesos vegetativos, sino también nos ayuda sobre la agricultura. Bueno, esperamos que este video les haya gustado y que hayan aprendido mucho más sobre los movimientos de las plantas. Muchas gracias por vernos.